Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos esta emisión de CB Noticias con información económica. El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. El dólar abrió a un precio promedio de 4.948 pesos la jornada de este viernes, con un alza de 63 pesos frente a la tasa oficial. En el inicio de la jornada de una de las semanas más volátiles del mercado local, el dólar abrió a 4.948 pesos en promedio, lo cual representó un alza de 63 pesos frente a la tasa representativa del mercado, que para la jornada de hoy se ubicó en 4.885 pesos, la más alta de la historia. En el mercado local, la incertidumbre de los agentes se remonta a comentarios de las últimas semanas del presidente Gustavo Petro respecto a un impuesto transitorio para evitar la salida de capitales especulativos, y a su vez la crítica que hizo a la política de ajustes de la tasa de interés por parte del Banco de la República. No, hay eventos internacionales, que yo mire al Reino Unido, por ejemplo, que le ha ido bastante peor a la libra esterlina que al peso colombiano, pero digamos, es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, digamos, sobre todo el tema de petróleo ha sido objeto de mucha preocupación, porque es el principal producto de exportación de Colombia. Pero digamos, el tuit de hoy del presidente de la República creo que aclara el tema de los contratos, digamos, de que vamos a respetar plenamente los contratos, y por otra parte el tema de, digamos, cuántos contratos más se pueden requerir. Eso va a depender fundamentalmente del tema de todo este ejercicio de programación de largo plazo, a ver a qué velocidad podemos diversificar nuestra exportación. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció nuevos cambios para flexibilizar la reforma tributaria. Parte de ello se concentrará en el sector del petróleo y de la minería, que tendrán una nueva fórmula para la aplicación de la sobretasa en el impuesto de renta. Los temas en los que viene trabajando el gobierno en la sobretasa del 10% al sector del petróleo y la minería. El ministro de Hacienda anunció que se tiene una nueva fórmula para aliviar dicho sector. Un mecanismo que establezca sobretasas dependiendo del porcentaje o del precio internacional. Esta se dará con base a los precios internacionales. Cuando se tengan valores superiores al 30%, se aplicará una sobretasa del 5%. Si el precio promedio es del 60%, se tendrá de referente una sobretasa del 10%. En vez de tener tasas fijas 10, 7,5%, 5%, nosotros estamos proponiendo, para bien de la industria petrolera y de carbón, que digamos dependa del precio internacional. De otra palabra, que sea un impuesto que capte una parte del ex beneficio que están obteniendo por altísimos precios internacionales. Pero cuando esos precios internacionales se normalicen, no tendrán que pagar esa sobretasa. En pensiones irán grabadas después de los 13 millones de pesos mensuales. El ministro dijo que se mantendrá la propuesta. Desde la ANDI celebraron los nuevos acercamientos con el gobierno por los cambios anunciados en la reforma tributaria. Es interesante el cambio de actitud que se ha presentado durante el día de hoy, porque habló no solamente del cambio que le habíamos de alguna forma solicitado en términos de zonas francas, que puede terminar siendo interesante. Tenemos que mirar exactamente qué fue lo que dijo. Yo le pedí que por favor me enviara el texto, y tenemos que ver exactamente cuál es el cambio en términos de exploración y minería. Creo que están entendiendo cuáles son los problemas de los cuales estábamos hablando. El sector hotelero manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en el sector el impuesto a los servicios turísticos que se estudia en la reforma tributaria. Varias fueron las advertencias que realizó el gremio hotelero frente a los graves impactos que sufriría si el gobierno de Petro implementa por medio de la reforma tributaria el 19% del IVA en los sectores turísticos. El 1 de enero, si no se contempla en la reforma tributaria darle continuidad a la exención que hasta ahora lleva 6 meses generando una recuperación en el sector, implicará que los hogares tengan que pagar un 19% de IVA sobre los servicios turísticos, incluyendo los servicios de alojamiento y hospedaje. Las tarifas de energía es otro factor que puede frenar la expansión de los servicios turísticos, que hoy registra un 58% en la ocupación a nivel nacional. Es insostenible para el sector que el 1 de enero
con este comportamiento inflacionario, con este costo del kilovatio, regrese la sobretasa a la energía. Los hoteleros hicieron un llamado al gobierno a mantener los beneficios en el sector. Una nueva crítica a los fondos privados de pensiones hizo el presidente Gustavo Petro. El mandatario aseguró que con el actual sistema solo el 20% de quienes cotizan en los fondos privados recibirá una pensión. El presidente Petro defendió la reforma pensional en el país. Dijo que como están las cosas, los jóvenes no tienen la posibilidad de pensionarse en el futuro. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los dos grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad, nada. Insistió que su gobierno quiere acabar los contratos de prestación de servicios. En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral que encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al y a la trabajadora debe pasar a la historia. La DIAN logró la meta de recaudo para el mes de septiembre. Con corte a 30 de septiembre del 2022, la DIAN logró conseguir un recaudo bruto de 176.76 billones de pesos. Esto, además de representar un cumplimiento de la meta del 110,4%, también es una variación positiva del 35,5% en relación con el mismo periodo del 2021. Con respecto al recaudo bruto de septiembre, la entidad alcanzó la cifra de 24.70 billones de pesos, 28,2% más que en septiembre del año 2021. Lo anterior representa un cumplimiento de la meta del 105,1%. En septiembre, los tributos asociados a la actividad económica interna representaron 81% del recaudo del mes, con una cifra que superó los 20 billones de pesos. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, advirtió que muchos recursos destinados a vivienda y agua potable aún no han sido terminados. Las cifras de inversiones en proyectos fue revelado por la directora de la cartera de vivienda. El Ministerio de Vivienda hoy en día tiene 3.7 billones de pesos parqueados en vigencias anteriores, en fiducias, en contratos que están sin ejecutar. 3.7 billones nosotros estamos colgados un año. Son varios los lugares en el país donde se concentran estos proyectos. En materia de agua hay 203 proyectos en proceso de ejecución, contratados sin ejecutar. Los recursos para adelantar más proyectos de vivienda en el país dependen de la reforma tributaria. Y ya para finalizar, la cifra. Hoy les estaré mostrando la inversión extranjera que creció en nuestro país en un 16%, impulsada por los hidrocarburos. Según los datos preliminares del Banco de la República, solo al noveno mes se registró un ingreso de 772 millones de dólares. Vemos el año y el ingreso en millones de dólares. En el 2018 el ingreso fue de 11.299.000. En el año 2019 el ingreso fue de 13 millones de dólares 989.000. En el 2020 7.459 millones de dólares y en el año 2021 el ingreso fue de 9.727 millones de dólares. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró en 4.885 pesos con 50 centavos. El euro en 4.780 pesos con 58 centavos. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el precio del barril cerró a $93 con 54 centavos. En la bolsa de Nueva York, la libra del café cerró a $1 con 90 centavos. Blanca, Patricia, ustedes tienen más información.